Muy bien, entonces vamos tratando el primer punto, que es el instrumento público notarial. Por instrumento público notarial, debemos entender, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Notariado, un documento que actualmente normalmente consta en soporte de papel, que es proveniente del notario, o sea, es faccionado por el notario, que dice que se extiende por mandato de ley a solicitud de parte. Normalmente los instrumentos notariales se extienden a solicitud de parte, principio de rogación. Algunos casos hay que hacer correcciones de enmiendas unilaterales, pero en verdad no creo que sean propiamente una excepción, sino simplemente una corrección de un instrumento solicitado. En estos instrumentos el notario extiende o autoriza. El notario extiende cuando facciona un instrumento. O sea, por ejemplo, en una escritura pública usted da una minuta y se otorga una escritura pública. Entonces extiendes, elabora, confecciona. En otros casos, sobre todo en los instrumentos protocolares, la autorización es el refrendo formal que realiza el notario dándole ya validez y fe pública. Entonces, en algunos casos el notario extiende y autoriza, ¿no? Elabora la escritura pública y la autoriza firmándola y dándole eficacia legal. En otros casos, en otras situaciones, solamente autoriza, solamente firma una certificación, por ejemplo, una certificación de firmas. Lo hace en ejercicio de su función. Obviamente, si bien uno puede ejercer la función notarial las 24 horas del día, porque el horario es del oficio notarial y no del notario. Si no, un notario, por ejemplo, no podía intervenir en un sorteo a las 12 de la noche, o podía hacer una constatación a las 2 de la madrugada. El acto debe ser realizado en ejercicio de su función. No, por ejemplo, hoy día, en este momento, yo soy notario y estoy realizando un acto académico. No estoy actuando en ejercicio de mi función de notario. Dentro de los límites de la competencia hay que hablar de la competencia territorial, que es provincial, a diferencia de la localización del oficio, que es distrital, como ya hablamos en su debida oportunidad. Y esa tiene algunas variedades especiales, ¿no? Por ejemplo, actos de disposición de predios debe ser el notario de la provincia, salvo que haya control biométrico. En los asuntos no contenciosos de competencia notarial se establecen algunas competencias especiales. Por ejemplo, es el notario del último domicilio del causante para la sucesión intestada, es el notario de la provincia donde se ubica el predio en la prescripción, y así sucesivamente. Entonces hay que ver la competencia territorial. Y también hablamos de la competencia funcional, vale decir que el acto que se pretende formalizar o realizar o tramitar esté dentro de aquellos que son establecidos por la norma para el notario. Por ejemplo, yo hago separación convencional y ulterior divorcio. No hago divorcio por causal, aunque puedan parecerse. Y alguno, como la separación de hecha, hasta parece casi muy similar. En resumen, esa competencia funcional es absolutamente improrrogable porque se rige por las normas de derecho público. Los actos producen fe, y hablamos que la fe es el conocimiento o es la creencia en algo que no se conoce. Usted no ha visto el momento en que se entregó el dinero, el cheque, se celebró la escritura pública, el momento en que se otorgó el testamento, donde hay testigos, pero usted tiene una obligación legal, imperativo categórico derivado de la fe pública, de creer en ello, y solo se puede mostrar su falsedad judicialmente. Cuando hablamos de escrituras públicas, y normalmente los instrumentos protocolares que formalizan una voluntad contractual como una escritura pública de donación, compraventa, hipoteca, etcétera, o un instrumento protocolar de garantía mobiliaria, ¿no? O una transferencia vehicular, hablamos de un acto jurídico. Ese acto jurídico es normalmente bilateral o plurilateral, pero en algunos casos
puede ser unilateral, por ejemplo, una escritura de poder o un otorgamiento de testamento, que aunque intervengan testigos es un acto unilateral porque no se requiere un acuerdo de voluntades. En otros, hay una descripción de hechos y circunstancias que el notario presente, desde un acta notarial en que, por ejemplo, constata la entrega de un inmueble, el estado de un predio cuando se devuelve, puede, o que tal, o las certificaciones, ¿no? Tal firma corresponde a fulano, esta carta se entregó en tal fecha, etcétera. En ese caso son actos no contractuales en los cuales el notario constata hechos o actos o circunstancias. Y en los asuntos no contenciosos es una mixtura, ¿no? Hay un pedido de un hecho, por ejemplo, la sucesión intestada, y la constatación de una circunstancia unida a los documentos, más la falta de oposición que da lugar a una declaración notarial de, por ejemplo, quiénes son los herederos, ¿no? Esto es lo que en doctrina se llamaba actas de notoriedad y que ahora se conoce como asuntos no contenciosos de competencia notarial. Ahora bien, en el instrumento público protocolar hemos señalado que son aquellos que conforman el protocolo del notario. Y el protocolo del notario es la colección ordenada de registros de la misma naturaleza. Y estos son cronológicos, numerados y foliados de instrumentos, normalmente en papel otorgado por el Colegio de Notarios. Y esos documentos son materia de conservación y custodia por parte del notario. Y esa conservación y custodia es indefinida, ¿no? Envía el notario o mientras ejerce su función, debe llevarla permanentemente. Una vez que se ha producido el cese del notario, se puede, esto pasa al Archivo General, al Primera Administración del Colegio de Notarios y al Archivo General de la Nación. Y esos instrumentos protocolares son aquellos sobre los que se pueda expedir traslados. Traslados son las copias, a veces integrales o a veces en resumen, sobre esos instrumentos que son los matrices, ¿no? Yo he hablado que ese instrumento es matriz porque es madre, porque puede dar lugar a copias de numerosas cuestiones. Entonces, tenemos como instrumentos públicos protocolares básicamente las escrituras públicas y las actas notariales protocolizadas. Pero también se admite como instrumentos protocolares las actas de transferencia vehicular, los instrumentos de formalización de garantía mobiliaria, las distintas clases de testamento, alguna que es por escritura pública, y también los protestos que tienen actas o constancias que son pueden ser a través de inclusive de medios manuales. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué características tiene este instrumento protocolar? En primer lugar, como indica su nombre, estos documentos se incorporan al protocolo. O sea, son conservados como parte del instrumento matriz por parte del notario y conforman una categoría mayor que es el archivo notarial. Son eminentemente formales desde su confección, que como le digo, normalmente es en papel notarial, otorgado por el Colegio de Notarios respectivo, con foliación cronológica, numerada, consecutiva, sin dejar espacios en blanco, con algunos casos que deben extenderse con números y letras, etcétera. Y gozan pues de una garantía de autenticidad que está dada precisamente o reforzada por el carácter protocolar o conservado del instrumento que es materia de la conservación respectiva. Si bien todos los instrumentos notariales son medios de prueba, los instrumentos protocolares son pruebas de mayor jerarquía en la medida que el instrumento original siempre debe conservarse en el oficio notarial y por tanto tienen propiamente la característica de instrumentos públicos, a diferencia, por ejemplo, de un instrumento extraprotocolar como una certificación de firmas, que la certificación sí es un instrumento público, pero el documento es un instrumento privado, ¿no? Que tiene fecha cierta. Se dice que también el instrumento protocolar es ejecutivo, y cuando me refiero a ejecutivo, estoy hablando que la ameritan
en muchos casos ya la realización judicial de un acto. Les conté en clase anterior, creo, que esa ejecutividad de los instrumentos notariales se genera a través de que acá no hay nada ya que probar porque están probados los extremos, ¿no? No hay una etapa probatoria, pues, ¿no? Sino diferente ejecutar. Por ejemplo, si yo tengo un préstamo que obra en escritura pública, yo no necesito hacer un proceso sumarísimo, un proceso de conocimiento, un proceso abreviado, dependiendo obviamente del monto de la pretensión, sino puedo ir directamente al proceso único de ejecución y comienzas con la cobranza. Entonces, digamos, tienen mérito ejecutivo y por tanto producen efectos jurídicos relevantes. Otro tema que los instrumentos protocolares normalmente son inscribibles. Estamos hablando de la escritura pública, de los testamentos, de los asuntos no contenciosos, de los instrumentos protocolares de garantía mobiliaria, las actas de transferencia vehicular, normalmente son inscribibles. Los protestos no, pero ese registro de protestos en mi concepto ni siquiera debía ser protocolar, ¿no? Y se ha mantenido así por una, me considero indebida valoración de sus efectos de conservación y en verdad debería ser superada en futuras modificaciones de la ley de notariado. Y en verdad, estos instrumentos, su contenido perdura a través del tiempo. Y perdura a través del tiempo porque al ser conservados con vocación de permanencia, porque no hay un tiempo para la eliminación de los protocolos notariales, entonces escrituras muy antiguas, por ejemplo coloniales o de principios del siglo pasado, pueden tener efectos sumamente relevantes en circunstancias absolutamente actuales de nuestro quehacer jurídico. Y también se dice que tienen especial valor probatorio porque, por ejemplo, no requieren un reconocimiento, ¿no? O sea, de un instrumento privado hay que reconocer la firma, el contenido. En cambio, dado que el notario da fe del instrumento que se extendió ante el instrumento protocolar y que él conserva para evitar su alteración, entonces, si bien nuestro Código Procesal Civil ya no establece el sistema de prueba tasada, ¿no? De que tal prueba es plena, semiplena, ¿no? O decisoria, como hacía el de 1912. La escritura pública, por ejemplo, no requiere un reconocimiento de firma de los contratantes, requiere reconocimiento de la firma del notario. Y más bien, ese instrumento puede servir para hacer cotejo de otros instrumentos, por ejemplo, privados que hubiese otorgado el suscribiente o el interveniente en la escritura. Entonces, el valor probatorio de los instrumentos públicos notariales, como la escritura pública, está relacionada con la verificación del cumplimiento de los requisitos formales de su otorgamiento, ¿no? Desde, por ejemplo, en una escritura, la presentación de la minuta, la calificación de la misma, la elevación en papel notarial, la unidad de acto de contexto, según se firme por todos o por cada uno de los contratantes, su conservación, su falta de alteración, sus traslados instrumentales, esto les da un especial valor probatorio. Ahora, en muchos, la nulidad de los actos notariales, en general, pero con mayor rigor en los actos protocolares, es declarada solo judicialmente. Y siendo declarada solo judicialmente, tenemos el tema, por supuesto, que la declaración de nulidad puede darse bien por un vicio sustantivo, o sea, del acto jurídico en el cual el notario no es parte, o puede darse por algún vicio formal. Y en ese tiempo, si se trata de una nulidad formal, podría subsistir el acto causal, por ejemplo, la compra-venta y no la escritura. ¿Ok? Entonces, ahí en la nulidad de los instrumentos hay que distinguir algunos supuestos diferenciados. Ahora, el instrumento público notarial, como regla general, no permite la aclaración en el mismo instrumento, adición o modificación, una vez suscrito por los otorgantes y autorizado por el notario. Vale decir, mis estimados amigos, que acá hay que ver un antes y un después.
antes de firmarse la escritura pública, por ejemplo, una escritura pública, se puede recurrir a los testados, a los interlineados o los no corre. Parece, por ejemplo, yo extendí una escritura pública y había un error, pusieron González con S, con Z, yo soy González con ZS, no ZZ. Y se puede hacer un testado, va a decir, cubrir con una línea, y eso indicar que no vale en la parte final de la escritura. Y de repente interlinear, o sea, en el margen entre los dos reglones, interlinear González con Z y S. Y si de repente el error es muy grande, decir que la escritura no corre, todo esto antes de la firma por los otorgados. Pero una vez firmado, suscrito por los otorgantes y autorizado por un notario, ya no cabe la aclaración en el mismo instrumento, o sea, hacer una anotación posterior, porque estaría modificando la voluntad que las partes han expresado y que está contenida en el instrumento respectivo. Ni tampoco puedo agregarle, oye, me faltó una cláusula, hay que ponerse, o modificarse. Entonces, en general, después de firmado, lo único que queda es un instrumento aclaratorio. ¿Y cómo va ese instrumento aclaratorio? Pues es otro instrumento que es otorgado por las mismas partes que lo otorgaron. Compradores y vendedores, donante o notario y autorizado por notario. Entonces, la regla general es un instrumento aclaratorio que se puede hacer ante el mismo notario o ante otro notario, conforme el mismo artículo 48 de la ley del notariado, el decreto legislativo del notariado. Y se va a dejar constancia en el instrumento original que se ha modificado en otro instrumento, una anotación marginal que se llama regleta en muchos casos, o referencia, y si ha sido hecho ante un notario distinto al que hizo el original, porque no es obligatorio hacerlo en el mismo, va a tener que ser materia de una comunicación. Bueno. Muy bien. Ahora, la excepción a esto es el instrumento unilateral de corrección. ¿Qué se da? El instrumento notarial de corrección, en el cual una vez ya extendido un instrumento y firmado por las partes, solo lo otorga el notario. Y solo lo otorga el notario sin que firmen las partes, cuando eso es un error en la propia declaración del notario. Es decir, que no es la voluntad contractual, sino como veremos más adelante, por ejemplo, es cómo los nombra a los contratantes, a los otorgantes, por ejemplo, en la introducción de la escritura pública, o cómo es que la conclusión da fe de lectura, otorgamiento. Entonces, hay un error o a veces una omisión. Del mismo notario. Normalmente esto está dado en la introducción y la conclusión. Cuando es una escritura pública, ¿no? En la escritura pública. Entonces, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Si el error no modifica la voluntad
es en la declaración del notario o en una omisión que ha tenido, normalmente en la introducción o conclusión de una escritura pública, para poner un ejemplo, el notario lo puede rectificar bajo su propia responsabilidad a través de un instrumento unilateral de corrección en que él solo tiene que firmar y que es comunicado a las partes. ¿Ok? Esa es la excepción a que antes de firmar caben testados interlineados o no corre, que después firmado lo obligatorio es el instrumento aclaratorio y la excepción es el instrumento unilateral de corrección en los supuestos que hemos enunciado hace un momento, ¿no? Muy bien, entonces vamos avanzando. Obviamente quedo atento a sus dudas o preguntas. Ahora, a pesar de todo el cuidado que puede tener el notario en la conservación del instrumento público notarial protocolar, cabe la posibilidad que que el instrumento público, el matriz, se destruya, se deteriora, se pierda o que sustraiga parcial o totalmente. Todos los supuestos llegan a que no se puede contar con el instrumento original en todo o en parte. En ese caso, antes de poder ya emitirse nuevos traslados, se tendrá que hacer la reposición del instrumento público notarial a través del colegio de notarios al que pertenece el notario, para lo cual buscar la minuta, los testimonios que había dado y tratará de lograr la reposición del instrumento hasta que será autorizada por su colegio. Todo esto, obviamente, a veces no es posible, a veces solamente se puede recuperar parte, y esto es obviamente sin perjuicio de la responsabilidad que puede caber al notario o a terceros, ¿no? Por ejemplo, personas que han venido a consultar el archivo del notario y lo han querido destruir, o inclusive puede verse hechos eximentes de responsabilidad, como una inundación o un incendio, ¿no? Que haya dado lugar a la pérdida, ¿no? Del instrumento. En sí, el notario tiene la obligación de custodiar los instrumentos protocolales y mantenerlos en buen estado hasta hasta convocación de permanencia, ¿no? Hasta que cesa y de ahí pasa al archivo del Colegio de Notarios y de ahí al Archivo General de la Nación. Pero en este caso se trata, pues, a veces de situaciones en las cuales hay un error de notario o una falta de diligencia que podría ser sancionable. Descarto el tema del dolo, excepto pues una situación absolutamente grave, y o si no, a veces hechos de terceros o hechos debidos a sofortito o fuerza mayor, ¿no? En verdad no hay una norma que regule como ocasión general este procedimiento de reconstrucción. Y normalmente son los colegios notarios los que hablan de cómo se realiza. Creo que debería haber alguna norma más específica que señale la formación del procedimiento para esto. Ahora bien, entonces, para distinguir, tenemos instrumentos protocolares, que son las escrituras públicas, instrumentos y demás actas que el notario incorpora al protocolo. Él conserva y expide los traslados que la ley determina. ¿Ok? Y los extraprotocolares son actas y certificaciones. Normalmente los instrumentos protocolares, normalmente, no siempre, pero lo normal es que formalizan la voluntad de uno o más otorgados. ¿Ok? O sea, o tienen naturaleza de acto jurídico o naturaleza contractual. Y como hemos dicho, lo conserva el notario y expide los traslados instrumentales que la ley determina. En cambio, los instrumentos extraprotocolares, por regla general, con alguna excepción muy pequeña, lo que se refiere son constataciones de actos, hechos o circunstancias que tiene el notario, bien a través de un acta, por ejemplo, un acta de presencia en un sorteo, o una certificación de una firma, de una apertura de un libro, de una entrega de carta notarial. O sea, actos, hechos, circunstancias que normalmente no tienen una naturaleza contractual, ¿no? Ahora, indudablemente, para determinar qué es protocolar y qué no es protocolar, es obviamente aquello que se conserva, es aquello que va a tener mayores efectos jurídicos y que debe preservarse a lo largo del tiempo.
no tiene mucho sentido conservar 40 años una copia certificada, una certificación de una reproducción de un DNI. ¿Para qué? Ah, podría ser medianamente coherente mantener o conservar alguna certificación de una firma, ¿no? Pero imagínense, o sea, certifica una firma de mi clave sol, un poder, etcétera, ¿no? O sea, no tiene mayor sentido. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la ley? La ley ha dicho, mira, los instrumentos que realmente vale la pena que el notario conserve, que el notario guarde y que olvídese, pues hay un costo de conservación, mantenimiento, costo del archivo y todas estas cuestiones, porque van a tener efectos trascendentes a lo largo del tiempo. Es una escritura pública, es un testamento, ahora un asunto no contencioso, que es muy similar a veces a un procedimiento judicial, o la transferencia de un vehículo o la constitución de una garantía mobiliaria, que incluso puede ser millonario, ¿no? Entonces, todos estos documentos se conservan con vocación de permanencia y el notario es el que tiene el único original. A diferencia de los extraprotocolares en las cuales el notario simplemente normalmente realiza el servicio y el interesado se lleva el documento. Por eso extraprotocolar, fuera de nuestro protocolo, es parte del archivo del notario. ¿Ok? Y que por su propia trascendencia no justificaría una conservación más aún por un tiempo prolongado. Ya hemos dicho que los instrumentos públicos protocolares, según nuestra ley, son las escrituras públicas y las actas notariales protocolizadas. Sin embargo, para hablar con mayor propiedad, la misma ley tiene también como instrumento protocolar las actas de, aunque no lo dice así el artículo, actas de transferencia de bienes muebles registrables, que normalmente se les llama actas de transferencia vehicular, porque es la más usada. Y los instrumentos de formalización de garantía mobiliaria, ¿no? Y otras afectaciones sobre inmuebles. Entonces, en verdad, esos casos no son propiamente actas notariales protocolizadas, como vamos a ver, pero estos instrumentos, al igual que las escrituras públicas, que son más o menos como unas escrituras públicas, pero con un contenido más sencillo, menos complicado, dirigidos a un solo tipo de instrumentos y sin necesidad en todos los casos de minuta, complementan los instrumentos públicos protocolares conforme a nuestra vigente normatividad. Y las actas notariales protocolizadas son las protocolizaciones que vamos a ver más adelante. En los instrumentos públicos extraprotocolares sí es correcto el acta notarial en sus distintas variedades que vamos a referir, o sea, puede ser un acta de presencia, un acta de sorteo, un acta de constatación. Existen distintas actas típicas, actas informáticas, como las actas de constatación de documentos electrónicos, y las certificaciones que, como le digo, son pequeñas constataciones que hace el notario de la autenticidad de la firma, que la copia es igual que el original, que la carta fue entregada en tal fecha, que el libro fue abierto por tal persona y que corresponde a tal persona jurídica. Más son sobre todo hechos y cuestiones que no son materia de una específica voluntad contractual, ¿no? Entonces, esto a su vez permite que estos documentos, como le digo, no exista ninguna eh, necesidad de su conservación en el registro del notario ni de realizar ninguna cuestión al respecto, ¿no? Entonces, este es el supuesto de lo que vienen a ser los instrumentos públicos extraprotocolares. ¿Ok? Entonces vamos borrando acá los dibujos y avanzamos a la siguiente.
Eh, Hay que distinguir, obviamente, el documento privado del documento público. Cuando hablamos de un documento en general, hablamos de una categoría bastante grande que comprende todo objeto producto de un acto humano que represente otro hecho o objeto, persona, escena natural o humana. Y este concepto, pues, no se refiere solo a un documento escrito, ¿no? Sino, pues, aparte de los escritos públicos y privados, impreso, fotocopia, plano, cuadro, dibujos, videos, audios, telemática en general, todo lo que recojan contexto o representen hecho una actividad humana o su contenido. Entonces, se considera que es el primer documento que reconoce la historia, estas pinturas rupestres que están ubicadas en Altamira, que representan a dos o tres personas que están detrás de un mamut y le están lanzando están disparando una lanza. Eso es un documento. Un video es un documento. Un programa que genera imágenes es un documento. Entonces, su resultado no habrá mal. Ahora, claro, comienzan algunas discusiones, ¿no? Por ejemplo, ahorita es un documento algo que genera ChatGPT, que no es un humano, pero representa una actividad humana, a quién se atraviesa la autoría. Pero bueno, esos conceptos ya son materia del derecho digital y que quizás en algún momento los podamos conversar. Dentro de los documentos se distingue como una clase de ellos a los instrumentos. Y esos instrumentos normalmente son en soporte escrito y de papel. Y normalmente, por lo general, firmados por las partes para atribuirse responsabilidad por la parte o partes para atribuirse responsabilidad. Entonces, reitero, el concepto de documento es el género, el instrumento es la especie. Ahora, sin embargo, y todavía esto no se ha aprobado acá en el Perú, pero en otras legislaciones sí, y parcialmente lo podemos hacer en los traslados instrumentales, se está hablando ya de la desmaterialización de instrumentos notariales para hacerlos ya no en soporte de papel, sino en soporte informático. Reitero, no es un tema que en este momento sea exactamente aplicable a nuestra realidad peruana, pero sí es un hecho que se está dando en general y que debemos considerar, ¿no? Que eso de instrumentos solo en soporte de papel ya es un tema que vía equivalencia funcional y vía las modificaciones que generan las tecnologías de la información y comunicaciones, posiblemente debemos ir superando. Ahora bien, entre los distintos documentos debemos distinguir dos clases básicas de documentos. Los documentos privados, en los que no interviene ningún funcionario público o autoridad pública que certifique, que dé fe de su otorgamiento, características o autenticidad, es el documento que celebra cualquier particular con cualquier particular. Y tenemos el documento público. El documento público, si es otorgado por un funcionario público o alguien que ejerce la función pública, como el notario, ¿no? Que hemos dicho dentro del límite de su competencia con las formalidades precisas por la ley. Por contraposición, son privados los documentos que no tienen estas características. Ahora, la comparación entre ambos instrumentos es que los documentos públicos, si bien todas pueden ser objeto o considerados prueba judicialmente, los documentos públicos sí tienen un valor probatorio por sí mismos. No es necesario un reconocimiento de la parte que lo pone. Más bien hay una garantía, por ejemplo, en un caso notarial, de que son ciertos. No estoy hablando de una falsificación, sino obviamente un instrumento otorgado realmente por un notario o su reproducción, que son ciertos y que más bien no hay que probar su contenido, sino habría que desvirtuar judicialmente el mismo. Generan una presunción relativa de verdad. Los documentos privados puede que sean a quien se lo atribuye o no, y por eso se requiere el reconocimiento de firma, a veces diligencias preparatorias, o comprobaciones técnicas como cotejo, pericia u otras de distinta naturaleza. Eh, Reitero, no es que el documento privado no valga, sino que no tiene un efecto probatorio hasta que
se ha podido garantizar su autenticidad y autoría a través de los procedimientos que estamos señalando. Entonces, las tres mayores diferencias que tiene el documento privado versus el documento público es evidentemente, en primer lugar, sobre su autoría. Y estoy hablando todavía de un documento de soporte de papel, ¿no? Y cuando hablamos de eso, hablamos pues de la facilidad de falsificar firmas, adulterarlo o modificarlo. Yo tengo a la mano un documento privado, como yo sé que la firma que aquí dice que es de Juan Pérez Pérez realmente es de Juan Pérez Pérez. Podría ser falsificado. O el documento que tenía 5 páginas, han cambiado la página 3 o 4 y figura el precio cancelado, cuando en verdad el documento original decía que el precio todavía estaba pagado o modificado, adulterado, total o parcialmente, ¿no? Dentro de los distintos supuestos, por ejemplo, de falsedad material previstos en el artículo 427 del Código Penal. Y acá, lamentablemente en el Perú, mis estimados amigos, sabemos, y no nos es ajeno, que la falsificación es una cuestión absolutamente alteración, modificación ilegal de un documento, es una práctica muy común y lamentablemente generalizada. Otro tema que no da el instrumento privado y que sí da el instrumento público y también da el instrumento de fecha cierta, que no es público, pero que tiene un documento, es la posibilidad de antedatar la fecha. Yo elaboro un contrato de compraventa que realizo con la doctora Jennifer Campero y decido ponerle como fecha el 4 de enero del 2023. Y esa fecha la pongo porque precisamente hay un embargo que se ha hecho sobre mi inmueble hace un mes, o sea, el 17 de marzo del 2023. Y yo quiero antedatar la fecha para que después promover una tercería. Decir, no, ese bien ya no era de mi propiedad. Y que diga la doctora Campero que es suyo. Entonces, un documento privado que ha sido firmado solo por ambas partes no me da certeza en la fecha porque la puedo antedatar. Muchas veces con fines ilícitos, ¿no? O indebidos o de perjudicar a un tercero. En cambio, si el instrumento ya es público, por ejemplo, otorgado ante notario, entonces tiene una fecha cierta. Ahora, existen algunos instrumentos privados que adquieren fecha cierre. Por ejemplo, uno en que se certifica las firmas. O dice el Código Procesal Civil también se certifica la fecha. Diligencia que no hay. Yo diría que bastaría que se acredite la existencia del documento en cierta fecha con una certificación notarial para que se pueda considerar ello. Pero hay sobre esto algunas dificultades. Y otro tema que no es propio de todos los instrumentos públicos, pero sí aquellos protocolares, es que en los instrumentos públicos protocolares no hay una matriz, o sea, hay matriz, ¿no es cierto? O sea, usted acude a mi despacho notarial y otorga una escritura pública y nunca se lleva la escritura pública. La escritura pública continúa en mi poder como notario durante toda mi carrera y pasa hasta que termine el Archivo General de la Nación. Y de ese mismo documento se pueden emitir documentos como traslados instrumentales, copias, los cuales van a tener el mismo valor probatorio. Por eso es un documento matriz. Pero el original siempre lo tiene el notario, que además es un tercero imparcial, que en teoría no debe modificar la voluntad de ninguno y debe mantenerla dentro de incólume para que puedan hacerse valer los derechos que de ella emanan. No pasa nada así en un instrumento privado. En un instrumento privado celebramos el contrato, se lleva una parte uno, lleva la parte otra, se pierde el documento, no hay dónde solicitar, dónde encontrar, dónde recuperarlo o generar copias del mismo valor, excepto de repente que la otra parte te quiera prestar su origen. Y además no tienen exactamente el mismo valor. Esto es lo general. Ahora vamos a hablar del protocolo notario. Inicialmente, cuando se da el inicio en la antigüedad, sobre todo en la Escuela de Bolonia, que es la que inspira más nuestro derecho,
Notarial. Pues no había un protocolo notarial, ¿no? Las partes se llevaban sus documentos y nada quedaba con el notario. La invención espectacular que el notario conservase los instrumentos públicos y lo haga en forma ordenada, o sea, fecha y por clase, y normalmente cronológico, no ordenada y cronológico, la escritura de hoy antes que la de mañana. Y después de que no había un solo registro protocolar, o sea, registro, esa es la unidad de almacenamiento, digamos, notarial, se abrieron otros especializados como el de testamentos, que tiene complejidades diferentes, que vienen de las normas sustantivas sucesorales. También tiene usted el registro de asuntos no contenciosos, que busca resolver incertidumbres jurídicas, que tiene también otras características. Y los hermanitos menores, como las actas de transferencia de bienes muebles registrables, el instrumento de garantía mobiliaria, que en verdad son casi como escrituras un poco simplificadas, pero que generan un ordenamiento y una numeración diferente. Entonces, el notario, los instrumentos originales, protocolares, que él lleva, incorpora a su protocolo de forma cronológica, ordenada, sobre la misma materia, y los extiende con arreglo a ley, son los instrumentos denominados protocolares. ¿Ok? Esos son el protocolo notarial. Ahora bien, en nuestra legislación vigente, ya hemos dicho que estos documentos sirven para el tráfico jurídico, sirven como prueba preconstituida, normalmente tienen ejecutividad, los documentos originales solo quedan con el notario y aun cuando el notario cesa pasan a poder del Estado porque el notario es un simple depositario de ese documento que ha sido eh, teñido con la fe que ha otorgado el Estado al notario y que por tanto tiene especial naturaleza probatoria. Ahora, la importancia del protocolo está en un concepto que ahora se usa mucho, que es un tercero neutral. Si usted tiene un ejemplar del instrumento público notarial, del instrumento, y le hace una enmendadura, una enmienda, una modificación o lo adultera, pues habría dos realidades, ¿no? La adulterada y la no. Pero ¿cuál sabe cuál es la adulterada, cuál fue antes o después de su suscripción? Y habría cuestiones probatorias. En cambio acá, como el notario lo conserva en forma metódica y ordenada, y lo hace de una manera para que sea fácil su ubicación y por un tiempo indeterminado, entonces usted siempre va a poder encontrar ese documento y va a poder obtener las copias que se requieren y además con la presunción que ese es lo que se firmó hace 20 años. Y esa presunción de que eso es lo que se firmó hace 20 años es lo que da una garantía especial de seguridad jurídica a los instrumentos protocolares. Ahora bien, en nuestra legislación se han establecido distintos registros protocolares notariales. El más conocido, el de carácter general, que viene pues desde la Edad Media Baja, es el registro de escrituras públicas. Y ese es el registro general. Todo lo que no está en otro registro se puede extender ahí. Inclusive, algunas cosas que están en otros pues, registros podrían extenderse también ahí mismo. Por ejemplo, yo puedo hacer una venta de un vehículo con un acta de transferencia de bien mueble registrable. Pero si me da la gana y quiero hacerlo más complicado, o son varios, o por el valor, puedo hacerlo por escritura pública. Puedo hacer garantía mobiliaria por un instrumento protocolar denominado Constitución de Garantía Mobiliaria, que es más sencillo. Pero si yo deseo, porque de repente es una garantía de 200 millones de dólares, o recae sobre 500 bienes, también lo puedo hacer por escritura pública. Por eso le hablan que el registro de escritura pública es el registro general o ordinario. Ahora bien, en cuanto, hay otro que ha sido modificado por el decreto legislativo 1332 y que se llama de escrituras públicas unitarias para constitución de empresas a través de centros de desarrollo empresarial autorizados por el Ministerio de la Producción. En verdad, la idea de este tipo de escrituras públicas que no han sido debidamente implementadas hasta ahora, por lo cual no van a encontrar instrumentos de este tipo,
es que para facilitar la constitución de pequeñas y microempresas, a través de los denominados Centros de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Producción, se puede hacer un instrumento en que las partes no firmen, que aparentemente firmaría solo el notario, ¿no? O quizás una de las partes, porque es unilateral. Sin embargo, esto todavía no ha sido debidamente reglamentado y no se vienen realizando estos tipos de escrituras. El registro de testamentos es un registro que, como su nombre indica, recoge la voluntad testamentaria de dos tipos. La efectuada por escritura pública, denominada normalmente testamento abierto, conforme a las normas de nuestro Código Civil, y el testamento cerrado o místico, que también es otorgado ante notario en presencia de los testigos en un sobre cerrado y que queda en custodia también del notario hasta el fallecimiento o su revocación vía la entrega del mismo. Este registro de testamentos indudablemente también guarda las revocatorias, modificaciones, ampliaciones del testamento cuando fallece el testador, pero no se refiere a otras clases de testamentos como por ejemplo los testamentos hológrafos, que es sin intervención notarial, escrito, fechado y firmado de puño y letra del testador. No se refiere al testamento militar, aéreo, marítimo, que son otras clases de testamentos, ¿no? Sino solamente vamos a hablar del testamento por escritura pública y el testamento abierto, el testamento cerrado. Otro registro protocolar también es muy conocido, es el de actas de transferencia de bienes muebles registrables. Ustedes saben que hay bienes muebles como los vehículos automotores, como las aeronaves, ¿no? Que son, y todavía los buques y otros tipos de naves, porque todavía no entra en vigencia plena la modificación establecida por el Decreto Legislativo 1400, al crear el Sistema Integrado de Garantías Mobiliarias, que son registros jurídicos de bienes muebles, o sea, se les abre partida, se inscriben sus transferencias en el mismo, etc. Entonces, este registro permite que no se tenga que recurrir a una escritura pública, según el principio de titulación auténtica, y sobre todo esto es para que en el caso de vehículos usados, porque los vehículos nuevos, si inscribe su matriculación con la póliza de importación y facturas comerciales, normalmente, esto se refiere normalmente a vehículos usados, que se pueda realizar este tipo de transferencia fundamentalmente de vehículos automóviles, mayores, menores. Por eso algunos hablan que este registro es de actas de transferencias vehiculares, lo cual es formalmente erróneo, mis estimados amigos, porque es de bienes muebles registrables. Sin embargo, es lo que más se realiza. También tenemos actas de escrituras y procedimientos no contenciosos de competencia notarial. Como van a ver en el capítulo respectivo, los procedimientos no contenciosos son asuntos que buscan resolver una incertidumbre jurídica en la cual, al no existir oposición de las partes, se presume el consentimiento unánime y no es necesario acudir a la vía jurisdiccional, sino pueden resolverse en sede notarial. Dentro de estos registros, de estos instrumentos de asuntos no contenciosos, teníamos inicialmente 6, que eran sucesión intestada, adopción de personas capaces, inventario, constitución de patrimonio familiar, comprobación de testamento terrado y sucesión intestada, ¿no? Primero, rectificación de partidas. A esos asuntos originales, posteriormente se le incorporan 3 asuntos más a través de las leyes 27157 y 27333, que son prescripción adquisitiva de predios urbanos, título supletoria de predios urbanos y saneamiento de área, linderos y medidas perimétricas de predios. Posteriormente, se ha agregado tanto el divorcio, separación convencional y ulterior divorcio, como la convocatoria a juntas generales de accionistas o de otras societarias, constituye otro asunto no contencioso de competencia notarial. Posteriormente también, vía interpretación de la ley de vehículos menores, se ha permitido la prescripción adquisitiva de vehículos
automotores registrados, mayores o menores, eso en virtud de la aplicación de la ley de vehículos menores y también existe entonces esta posibilidad. Posteriormente también tenemos la designación de apoyo para efectos exclusivos de cobro de pensión, FONAVI y otros beneficios económicos que no sean, o sea, asisten de naturaleza sustancial que da el gobierno para personas que tienen discapacidad, ¿no? De expresar su voluntad. Este también es otro asunto no contencioso de competencia notarial. Recientemente se ha agregado, por la ley 31721, si no me equivoco, dentro de la rectificación de partidas, una diferencia. Hay rectificación de partidas que modifica el nombre de la persona y hay una rectificación de partidas con fines exclusivamente sucesorales. Entonces, esa rectificación queda como una anotación para dar a conocer que había ese vínculo de parentesco con, por ejemplo, el padre, cuyo apellido se puso mal, se puso González con S cuando era con Z, y sin embargo, eso se anota en la partida, pero no tengo que cambiar mis nombres para que sea Jorge Luis González con Z, modificando todos mis instrumentos. Esta es una norma súper reciente. Hay otros asuntos como el llamado desalojo con intervención notarial, que algunos consideran que son asuntos no contenciosos, porque finalmente se extienden en ese registro, pero en verdad no son no contenciosos porque hay contención. Lo que hace es una acta de cumplimiento de los requisitos o de comprobación que después se ejecuta el juez. Entonces el desalojo no es uno contencioso. También algunos consideran como no contencioso indebidamente, porque la exposición de motivos de la misma ley lo rechaza, el matrimonio en sede notarial. El matrimonio en sede notarial, de acuerdo con las modificaciones ya vigentes desde diciembre del año pasado, no es un asunto no contencioso, es una formalización de voluntad que tiene obviamente especial trámite a través del procedimiento de antes de apertura del periodo matrimonial, la publicidad, acreditamiento de requisitos, publicidad, existencia de una oposición y declaración de capacidad de los contrayentes y su realización en ceremonia pública frente a notarios, ¿no? O alternativamente ante el alcalde o funcionario municipal. Pero tampoco es un asunto no contencioso de competencia notarial. Por eso, ese matrimonio en sede notarial, conforme a la guía de procedimientos que ha publicado el Colegio de Notarios de Lima, en la cual tuvimos ocasión de intervenir, se está efectuando como una protocolización del acta de casamiento en el registro de escrituras públicas, que como hemos dicho, es un registro general. Después, también existe el registro notarial no estoy hablando registro de público, sino registro notarial de instrumentos protocolares denominados Constitución de Garantía Mobiliaria y otras afectaciones sobre bienes muebles. ¿Qué es la forma que se adaptó el formato formulario de inscripción que estaba contenido en la Ley de Garantía Mobiliaria y sus normas complementarias para que puedan ser formalizados en un instrumento público protocolar notarial, lo cual permite su inscripción? Cierto es que para las garantías mobiliarias otorgadas a favor de instituciones del sistema financiero que sean inferiores su valor a 40 OITs, es posible hacerlas a través de instrumento privado con firma legalizada notarialmente. Sin embargo, si se supera ese monto o se desean así las partes, se hace a través de un instrumento protocolar que tiene una estructura formatizada, que es este acá. Sobre esto, mis estimados amigos, yo me permitiría decirles, a modo de síntesis, que tanto las actas de transferencia de bienes inmuebles registrables como los instrumentos protocolares denominados de constitución de garantía inmobiliaria y otras afectaciones sobre bienes inmuebles son instrumentos de naturaleza normalmente contractual, excepcionalmente puede ser algún caso unilateral como la garantía mobiliaria, y que siendo de esta naturaleza son instrumentos más sencillos que no requieren minuta y que por tanto buscan abaratar costos respecto a la escritura pública que también podrían fraccionarse esos actos o controles. Ahora bien, ¿cómo se llevan los registros protocolares? La ley del notariado establece específicamente
que el registro notarial se lleva en primer lugar en un papel emitido por el Colegio de Notarios respectivo en 50 fojas simples o 25 dobles en materia de cuadernillo, están debidamente foliados correlativamente tanto por el notario como por el Colegio de Notarios, con series de emisión, autorizados bajo una firma o un sello electrónico de alguna manera del Colegio de Notarios para garantizar su intención. ¿Qué quiere decir esto? Que los instrumentos que el notario extiende o realiza no son en su propio papel. Ustedes a veces ven testimonios que tienen la indicación del nombre del notario, etcétera, pero en verdad el papel notarial es muy similar al papel moneda. Es un papel con especiales características de seguridad emitido por el Colegio de Notarios respectivo y el mismo que tiene garantías de inalterabilidad que precisamente son para que, la idea es que, reitero, que el notario es honesto, pero que evitan que, por ejemplo, pudiera cambiarse como si fuera una hoja de papel simple. Además, foliado, ¿no? Evitando que se sustraiga hojas o que se intercambie eso. Ahora bien, acá se señala la unidad básica de registro son 50 fojas notariales o 25 pliegos dobles. Y por cada 500 fojas, por cada 10 cuadernillos, debe formarse un tomo, o sea, empastar un tomo notarial, el cual ya, por ejemplo, es el tomo 1 del año 2003, el tomo 2, el tomo 3, que permiten ese ordenamiento correlativo de los instrumentos, bien sea del registro de escrituras públicas, de testamentos, de asuntos no contenciosos, y todos aquellos que el notario lleve conforme a las normas que estamos comentando. Ahora, para garantizar precisamente la intangibilidad y que ya no se pueda, aunque obviamente el notario no lo debe hacer, pero inclusive cerrando toda posibilidad, cada año se abre y se comienza con el instrumento 1. Por ejemplo, el 2 de enero, 3 de enero, yo comencé con el instrumento número 1 de escrituras públicas. Y a fin de año, no sé, terminaré en el 5000, por decir, yo debo cerrar el registro y decir que hasta esta hoja me quedé y no olvidar las hojas en blanco de las 50 restantes que puedan haber y ahí quedó mi participación. Lo cual obviamente evita pues que se puedan predatar, ¿no? Documentos. Y también en la misma línea de que no se pueda predatar y que el documento sea inalterable, y que haya una fecha absolutamente certera, no solo cierta, sino certera, como en los instrumentos públicos, se dice que en cuanto a los instrumentos públicos protocolares, se extienden en orden cronológico con numeración para cada instrumento. Se extiende uno a continuación de otro, no debe existir vacíos. O sea, no puedo dejar, ay, voy a reservar unas paginitas para algún acto, no, porque eso podría tener la fecha. La numeración de cada instrumento. Hoy día he hecho la escritura 500 o 501. Mañana tengo que hacer la 502. No puedo hacer la 408. ¿Me dejo entender? Hay un orden correlativo. Y como hemos dicho también, si antes de firmarse el instrumento yo descubro un error que todo puede ser salvado a través de un testado, un interlineado, ¿no? Y la correspondiente salvado de indicación al final de la escritura, no voy a votar esas hojas, sino voy a decir que ese instrumento no corre y al no correr va a ser materia de una conservación, pero no hay efectos en ese instrumento que es extendido por error. Ahora bien, complementando esto, toda colección ordenada de registros requiere pues un índice, un lugar donde ubicar. Entonces, ese índice me ayuda a ubicar de manera cronológica, por fecha de escritura, por ejemplo, o alfabético por el nombre de uno o de varios de los otorgantes, qué instrumentos obran. Entonces, de repente, por ejemplo, yo quiero saber qué instrumentos otorgó en el año 2000 el señor Jorge Iyu Goubo. Entonces, a través del índice yo puedo buscar tanto por la fecha, si la sé, tanto por los nombres del otorgante o de alguno de los otorgantes, puedo verificar qué es y en qué foja está. Y por eso normalmente se pide que sean índices cronológicos e índices alfabéticos.
En el registro de protestos solo piden cronológico, porque ahí no ameritaría, en verdad, tener un detalle tan claro de todos los quienes se han protestado las letras, etcétera. Ojo, que se va a informar, que eso va a ir a la Cámara de Comercio y todo eso, pero no es necesario un índice. ¿Y qué va a haber en el índice? Normalmente los documentos, instrumentos, datos necesarios para individualizar cada instrumento. El número de instrumento, la fecha, la clase de instrumento, quién lo otorga, a favor de quién es, cuántas fojas pone, por ejemplo, ¿no? Y estos índices pueden ser fojas sueltas, o también pueden ser llevados en medios electrónicos. Aunque la norma habla de confirmas y certificados digitales, cosa que pareciera innecesario, pero actualmente ya, en verdad, los notarios, a través de las bases de datos con las que manejamos nuestros instrumentos notariales, hemos superado largamente el concepto, pues, de los índices, ¿no? Los índices solo me dan ciertos datos, en cambio yo puedo tener por fecha de presentación al registro, por fecha de instrumento, por fecha del título, por fecha de inscripción, por nombre del contratante, de los testigos, por distintos factores que me permitan ubicarlo mejor a través de un sistema de búsqueda de datos. Pero lo mínimo que puede tener el notario es, aunque sea en físico, y para que parezca un intento ya caduco, debe llevar el índice cronológico y el índice alfabeto, ¿no? Eh, Ahora bien, el balotario nos pide hablar del archivo notarial. Y el archivo notarial, ahí sí se reúnen todos los registros, documentos y instrumentos propios del notario que tienen carácter público. Entonces, este concepto incluye más, o sea, porque tenemos que el archivo notarial tiene los registros físicos en soporte de papel o medio magnético, solo se puede en medio magnético para protestos que lleva el notario conforme a ley. Y acá estamos hablando pues de escrituras públicas, o sea, estamos hablando tanto de escrituras públicas como testamentos, como asuntos no contenciosos, como garantía mobiliaria. Y actas de transferencia de bienes muebles registrables. Y también protestos que se pueden llevar en formato digital. Entonces, en los originales de eso componen los registros físicos y a su vez esto es el protocolo notarial. Sin embargo, esos instrumentos notariales pueden en muchos casos ser con minuta. Y además esa minuta se la juntan distintos instrumentos, acreditaciones de impuestos, bancarizaciones y otros documentos que permitan verificar la calificación de legalidad que efectúa el notario. Entonces esas minutas también integran el archivo notarial. Pero ojo, las minutas que han dado lugar a escrituras públicas. Las minutas que no llegan a dar escrituras públicas, el notario las puede observar, pero no forman parte del archivo notarial. Los documentos protocolizados conforme a la ley, estos son, estamos hablando de protocolizaciones, que vamos a ver un poquito más adelante. Y los índices que señala esta ley, que ya hemos dicho que son básicamente los índices cronológico y alfabético, en su caso. ¿Ok? Entonces, todo esto, el gran concepto es archivo notarial, que se integra del protocolo mismo, las minutas, los documentos protocolizados y los índices. Todo esto es el archivo notarial. ¿Ok? Ahora bien, ese archivo notarial, si bien la ley notarial no dice mucho, eh, genera
Y en esto el Tribunal Constitucional no ha puesto muchas barreras que sí cabría poner por el tema de protección de datos personales, pero no lo ha hecho. Sí son instrumentos que el notario debe exhibir o manifestar a través de traslados, incluso a personas que no han participado en su elaboración. Entonces, por ejemplo, Juan le vende a Jorge un inmueble y Martín, que no es pariente, amigo ni nada, viene y quiere una copia. Entonces, existe un deber de manifestarlo, inclusive la negativa del notario de darle el instrumento, además de poder generar una responsabilidad funcional, también podría dar lugar a la formulación de una acción judicial de habeas data para que se dé lo mismo. Ahora, sobre eso hay varias resoluciones ya del Tribunal Constitucional, pero refiriéndonos a alguna ya muy conocida, está la demanda de Samuel Luis Orellana contra Lazo Villanueva, notario Chanchamayo, materia del expediente 06227 del 2013 del Tribunal Constitucional, en que se señala pues la obligación que tiene el notario de manifestar todo lo que se encuentra dentro de su archivo, ¿no? No, aunque lo soliciten partes que no han intervenido en los mismos, ¿no? Esta matricidad que se da en el archivo cuando se compele, se complementa pues con lo que dice en la definición misma de la ley del notariado, que el notario conserva los originales de los instrumentos que redacta y cuando han pasado a los colegios de notarios, porque ya se sabe el notario y por un periodo de 2 años, hasta que pasen el Archivo General de la Nación, dice que los colegios de notarios tienen la obligación de velar por la integridad de los archivos notariales conservados por los notarios en ejercicio. Ahora bien, ¿pero de qué saldría conservar por muchos años instrumentos si estos no pudieran ser conocidos, inscritos, divulgados, ser como elementos probatorios ante las partes? Porque el notario solamente puede tener original. Entonces, ahí surge el tema de la necesidad que el notario efectúe este servicio a través de los denominados traslados instrumentales. ¿Qué quiere decir copias transcritas o simplemente capturar las imágenes fotocopiadas, escaneadas de los instrumentos protocolares, o sea, que forman parte del protocolo que ha ejercido, que ha efectuado en el ejercicio de función? Y básicamente la ley del notariado establece tres traslados instrumentales básicos. Uno es el testimonio, que normalmente es una transcripción total del instrumento notarial, en el que el notario dice que es igual al matriz, que ya se ha firmado por los comparecientes y que ha sido autorizado también por él, que cuando es en físico se rubrica en cada una de sus hojas, con sello y signo y firma, y que en verdad es una copia íntegra del instrumento protocolar. Este documento normalmente es el que se entrega a los interesados cuando terminan un trámite notarial. Entonces, normalmente a la parte interesada, normalmente el adquiriente de un derecho, se le entrega el testimonio y también, si lo desea y se sufragan los honorarios, también a la parte vendedora, que le queda como constancia de la celebración del acto. Ahora bien, con la modificatoria establecida por el decreto legislativo 1232, se ha establecido la posibilidad que yo uso que esos traslados puedan emitirse con firma digital y en formato digital, a través de firma digital cualificada o electrónica, o firma digital azteca, firma electrónica cualificada o firma digital, lo cual nos permite ya desmaterializar, no el instrumento mismo, porque la escritura de compraventa, donación, el testamento por escritura pública tendrá que seguir siendo a través de un formato físico, papel notarial, con todas las características que hemos hablado. Pero la copia del mismo, que por ejemplo entrega a un interesado a través de un testimonio, puede ser con mi firma digital y no se pierde valor probatorio. Ahora, otro traslado muy similar, pero con distinta destinación, es el denominado PAR. El testimonio va normalmente dirigido a su entrega a los interesados, a los contratantes, bueno, y a quien quiere instruirse su contenido. Pero los partes van distinguidas a un registro público para su inscripción. Ese registro, por ejemplo, puede ser
el registro de propiedad inmueble, de sociedades, vehicular, o a veces un registro administrativo como la RENIEC, ¿no? Donde se emite un parte. Ahora, Giselle Kuzma me pregunta, los notarios no se encuentran facultados a tramitar asesorio para adultos mayores que necesitan cobrar pensión, toda vez que con la aprobación de la Ley General de Personas con Discapacidad permite al notario público que designa apoyo a aquellas personas que cuentan con discapacidad, aprobando diferentes facultades, no solo cobrar pensión, sino otras autorizaciones con intervención del órgano de apoyo. Lo que dices es correcto, Giselle, lo único que está en otro registro. ¿Qué significa? Yo estaba hablando de los asuntos no contenciosos. Y ahí el asunto no contencioso es de designación de apoyo para el cobro de pensión y para la persona adulta mayor, de pensión, de FONAVI y otros beneficios no contributivos. La designación de apoyo que hace la persona con discapacidad que tiene suficiente raciocinio para expresar su voluntad y hacérsela conocer al notario, ese apoyo puede ser presente, o sea, de ejecución inmediata, o simplemente se trata de una designación de apoyo en prevención de la futura incapacidad, se da a través de escritura pública. Y ese apoyo puede tener dos características. El apoyo normal u ordinario, que es el sin representación, o el apoyo con representación. El apoyo sin representación, que es lo que normalmente desea las normas de discapacidad, es aquel en el cual el apoyo interviene para coadyuvar, informar, asegurarse del correcto entendimiento de lo que es la voluntad de la persona con discapacidad. Pero, excepcionalmente, ojo, y en eso sí la doctrina lo establece, esa designación de apoyo puede ser dada con representación. Y en ese supuesto, es lo que le llaman los apoyos intensos. Normalmente se pide pues que la persona tenga una capacidad mental y una capacidad de expresión mayor, y no es la norma general. ¿Ok? Entonces, esos apoyos intensos, como le llaman, tienen que ser muy bien evaluados y también darse las salvaguardas y cuestiones pertinentes. Entonces, por eso es que no he nombrado al apoyo dentro de los asuntos no contenciosos, y en verdad si debiera hacerlo, en escrituras debía hacerlo con la totalidad de las escrituras, o sea, con los distintos tipos de escrituras que podrían haber, ¿no? No es materialmente imposible hacerlo, pero te agradezco mucho tu pregunta, Giselle, que me permite hacer esa distinción, ¿no? El asunto no contencioso, designación de apoyo con fines específicos, decreto legislativo 1410, y las modificatorias de otras anteriores, y en la designación libre por escritura pública que hace una persona con discapacidad de un apoyo. Intenso o no intenso, con representación o sin representación. ¿Ok? Entonces, vamos avanzando. Y decíamos que los partes notariales tienen la misma cualificación que el testimonio, lo único que van destinados a la inscripción, ¿no? Y también solo pueden pregonarse aquellos instrumentos que han concluido. Y siendo esto así, pues son casi equivalentes, lo único que van estos a su inscripción. Y la ley del notariado, sobre sus disposiciones complementarias, transitorias y finales, ha dicho que los testimonios no dan mérito de inscripción, tiene que ser un parte. Y ese parte actualmente, sobre todo, desde hace algún tiempo, desde el decreto legislativo 1232, pero con mayor intensidad y obviamente con una mayor frecuencia, se da a través de partes digitales con firma digital. Y todo esto es la base del denominado sistema de intermediación digital, por el cual ya
yo creo que la gran mayoría de notarios ya no enviamos partes físicos para inscripción en registros, sino partes digitales que son imágenes con firma digital a través de un sistema homologado que nos permite la inscripción directa sin soporte de papel en SUNAR, y también la inscripción se hace en SUNAR sin soporte de papel, lo cual ha sido de muchísima utilidad, mis estimados amigos, sobre todo en el tiempo de la pandemia. Cuando se dio la pandemia, pues la utilización del SIT SUNAR, que era, qué sé yo, un 20%, mientras un 80% físico se volteó. El año pasado era un 80% que se presentaba en digital y un 20% en físico, hablando de instrumentos notariales. Y peor aún, o sea, ahora los porcentajes son mayores. Inclusive, la ley del notariado faculta que la SUNAR establezca ciertos actos en los que es obligatorio la presentación en partes digitales. O sea, ya no en formato físico, como en el caso de los poderes. Y hay otros que no puede, también se han puesto la presentación obligatoria, como compraventas, constitución de sociedad. Entonces, el parte digital es un tema que ha avanzado muchísimo, sobre todo a raíz de la pandemia, y eso se da a través del SIT SUNAR. Ahora, otro traslado instrumental es la boleta, que se usa muy poco, ¿no? La boleta, a diferencia del testimonio del el parte, es una transcripción de cláusulas o términos parciales de la escritura pública o del acto protocolar, indicando que está escrito por las partes. Y obviamente con las mismas facultades después de que está sellado, firmado y signado por el notario en cada página, ¿no? En este caso se trata de un resumen. Pongamos un ejemplo. Tenemos una escritura de otorgamiento de poder que realiza el BBVA a favor de 550 apoderados a nivel nacional, y lo hace en una sola escritura. A mí no me interesa las facultades que le he dado los 550, sino solo el apoderado que está ubicado en Chimbote, y yo quiero mostrar de que él tiene facultades de representación procesal. Para eso no necesito una copia íntegra de las 627 páginas que tiene la escritura, que a través genera costos por página, por cierto, dentro de las tarifas que libremente fije cada notario. Y tratándose de eso, lo que se va a querer, muy posiblemente es en la página 1, 2, 3, 4, donde están las características del otorgamiento, y la página 182 y 183, donde figura el nombre del funcionario que queremos, o de los dos funcionarios, y las facultades que tienen, más la página 568, 569, que son la conclusión. Eso es lo que se llama boleto, un resumen, pero tiene que hacer sentido. A veces de repente me pueden pedir algo que no da sentido, que se eliminen cláusulas que son importantes para el entendimiento, el notario puede completar. Obviamente, este tampoco tiene formato inscriptorio, igual que el testimonio, con mayor igual razón que el testimonio, que aún siendo completo tampoco es inscribible, y ese traslado también puede emitirse en soporte digital cuando cumple con la ley de la materia, ¿no? Que es firma digital. Y también tenemos el tema de la copia simple. La copia simple es una costumbre que no tiene ningún sustento legal, en el cual con menor costo distintos notarios dicen, bueno, no te voy a dar un testimonio, pero te puedo dar una copia simple, bien fotostática, bien transcrita, de un instrumento notarial. Y obviamente pues no tienen calidad de instrumento público, no sirve para efectos probatorios, no sirve para juicio, etc. Pero lo informo. Yo no las otorgo porque no es materia de la ley de notariado, entonces no corresponde otorgarlas desde mi punto de vista. Sin embargo, y sobre esto también hay algunos fallos, el Tribunal Constitucional ha considerado que la función notarial pues, está dentro del ámbito de la ley de acceso a de transparencia, y también podría pedirse por acceso a la información pública el contenido en copia simple de lo que figura en las escrituras, a pesar que la ley del notariado no lo establece. Y
en algunas ocasiones indica que al valor de su reproducción, que es como pasa en las entidades del sector público. En verdad no hay jurisprudencia vinculante sobre este tema y en verdad el hecho de que tengan acceso a la información pública a través de este mecanismo no está reglamentado y como le digo sería materia de una acción particular por cada una persona que esté interesada, ¿no? No hay una doctrina en sí misma. Algunos pueden pedir un habeas data, una infracción a los derechos de acceso a la información pública, etcétera, ¿no? Pero no está previsto específicamente en la ley del notariado. Ahora, como ya hemos dicho, los traslados instrumentales pueden expedirse como lo quiere el notario. Si lo quiere a mano, muy raro que sea eso. Mecanografiado, ya nadie de esa máquina de escribir. Creo que la última que vi una fue en un museo vintage. Copia fotostática, que si se utiliza o cualquier otro medio de reproducción, por ejemplo, la imagen escaneada o la impresión del texto que ya obra en un archivo. Entonces, normalmente los medios son la copia fotostática, la copia escaneada o, o la transcripción del archivo digital donde figura esto. Obviamente el costo lo asumen los interesados y si lo pide un interesado, posiblemente él podría elegir un medio, ¿no? Pero de repente el notario no quiere hacerlo en manuscrito, ni mucho menos mecanografiado, pero podría querer, por ejemplo, que sea fotocopiado, ¿no? Porque quiere que se vean las firmas. Podría ser, pero sobre esto no hay tampoco ninguna disposición que obligue en uno en otro sentido. Y como hemos señalado también, sobre todo después del decreto legislativo 1232, se autoriza la expedición de los testimonios, las boletas y los partes en formatos digitales, para lo cual obviamente hay que aplicar la firma digital que tiene que ser una firma digital que está dentro de la infraestructura oficial de firma electrónica, bien una otorgada por RENIEC a través de la IOFE y se nos otorga, por ejemplo, a través del DNI electrónico o a través de alguna otra que ha sido homologada por el INDECOPI, que es el regulador para infraestructura oficial de firma electrónica, y tienes. De hecho, yo tengo la firma digital de mi DNI, tengo otra de IOF, tengo otra que me ha dado el colegio notario, las tres valen y tienen similares efectos con los cuales podría yo extender los partes y testimonios que yo deseara porque cumplirían los requisitos establecidos por la norma vigente. Ahora bien, lo que no puedo hacer es que ustedes saben que actualmente el principio de unidad de acto ha dado lugar al principio de unidad de contexto. Entonces, podría ser que una escritura no esté firmada, o sea, han dejado la minuta y no la ha firmado ni comprador ni vendedor, o solamente lo ha firmado el vendedor y no el comprador, o viceversa. Entonces, esa escritura que todavía no está inscrita o no está terminada, pues yo no puedo dar un testimonio, un par. Entonces, lo que puedo dejar constancia es, le puedo informar a la persona que existe una escritura en trámite y que no ha concluido y que tiene tal o tales características. Pero no puedo emitir traslados instrumentales. Ahora, no, todas las escrituras van destinadas a la inscripción. De hecho, hay actos que no son inscribibles y que, por ejemplo, o no es necesario escribir, por ejemplo, un poder de una representación procesal, normalmente se extiende el testimonio y se hace valer ante el juzgado, ¿no? Pues bien, sea inscribible o no se ha deseado inscribirlo, o estando en trámite de inscripción, se puede expedir esos traslados instrumentales y señalar, oye, está inscrito o está en trámite de inscripción, porque en verdad, reitero, la inscripción o no es un elemento esencial del instrumento notarial, que ya una vez perfeccionado, formalizado, vale por sí mismo con precedencia de la aplicabilidad que se le dé a las distintas disposiciones. Ahora, razones antifalsificación han generado que a veces se falsificaban mucho los partes, sobre todo los notarios. Entonces,
se supone que alguien presentaba una supuesta escritura pública, un parte de una escritura pública de compra-venta que había sido otorgada ante mí, pero en verdad era falsificada. Y como estaba bien hecha, los registradores no se daban cuenta y la escribieron, con lo cual se producía una falsificación y después una suplantación y a veces tarda llegar a un tercer registro. Esta tipología se dio que sobre todo durante los mediados de los años, años 2010, 2015, desde la década del 2010 al 2020, se puso como mecanismo de seguridad que la presentación de las partes debe ser hecha por el notario mismo o sus dependientes acreditados. Estos son enrolados ahora a través de un sistema que se llama el sistema notario, en el cual biométricamente están ubicados. De qué forma tal que al menos se descarte la posibilidad que se presenten instrumentos falsificados o que en todo caso tendría que ser un acto de infidelidad o de engaño por parte de un dependiente del notario, lo cual ha reducido sensiblemente el número de falsificaciones, a pesar, y esto se aplica a los partes de todo tipo de escrituras públicas y también a las copias certificadas notariales e instrumentos extraprotocolares. Esto ha dado resultados a nivel notarial, a nivel de fraudes o de falsificaciones. Se ha reducido muchísimo la incidencia de estas falsificaciones. No obstante lo cual existe la posibilidad, a pesar inclusive que las normas de SUNAR establezcan que la presentación sea obligatoria digital, que el notario deje, excepto en el caso de poderes, que el parte sea presentado por alguno de los interesados con acuerdo de eso. Por ejemplo, el comprador quiere presentarlo y con acuerdo de comprador y vendedor le dan el parte físico y no digital para que lo presente y que se deja una constancia, un sello que está autorizado, por ejemplo, el comprador Martín Rodríguez Pérez para hacer la presentación respectiva. Siendo esto así, sin embargo, para efectos de garantizar que no haya una falsificación también de esa autorización de presentación, el notario está enlazado con la SUNAR a través de un sistema notario en el cual, si otorga ese derecho para que un tercero presente, debe ingresarlo en una base de datos señalando las características del parte a ser presentado, ¿no? Todo esto, reitero, en la misma idea de la lucha antifalsificación, que es lo que inspira más que todo estas reformas. Sin embargo, se ha apreciado últimamente que a veces hay personas escrupulosas que piden que se presente, les otorga un parte para ingresarlo al registro. Estas son inscritas en el registro, en el sistema notario como representantes y a veces presentan a ejecución un parte distinto que tiene diferencia del que les fue otorgado, al cual falsifiquen. O de otra empresa. Entonces, esto está haciendo que esta dé lugar a que la SUNAR esté exigiendo que en esa no solo se indique el nombre del representante, sino la autorizado, sino también de los actos que se están formalizando y quiénes serían las personas intervinientes. Como entenderán, la falsificación es una casi profesión en nuestra actividad notaria, en nuestra actividad cotidiana, y pues no es fácil que cesen tan rápidamente, ¿no? Entonces, esta es la regla general, la presentación cautiva, que obviamente no incluye a las sentencias se presentarán por sí solas, ¿no? Y si es un otorgamiento de escritura pública, pues lo que se presentará es el parte de la escritura pública, ¿no? Ahora, ya hemos dicho que es posible que la SUNAR establezca como obligatorio la presentación en formato digital de algunas partes. Sin embargo, no es cierto que no se pueda presentar en físico, excepto en el registro de mandatos y poderes. En el registro de mandatos y poderes sí es necesario la presentación en formato digital. En los otros casos, puede hacerse en formato digital, solo en formato digital, en algunos casos por el notario, y cuando lo presenta un tercero, autorizado por el notario, también en forma física. Eso ha sido ya más o menos
sistematizado en la última directiva que generó el registro, en la cual ha sistematizado todas las distintas resoluciones que se habían dictado sobre la aplicación del denominado SIT-SUNAT. Muy bien, y ahora, entrando brevemente en el tiempo que nos queda, el registro de escrituras públicas es el registro más importante. Y se dice que la escritura pública es un documento matriz, hemos dicho matriz, madre, que está en el protocolo, y que dice que contiene uno o más actos jurídicos. O sea, que hay una formalización de una voluntad. Bien puede ser unilateral acto jurídico o una voluntad de dos o más partes contractuales, ¿no? Con prestaciones recíprocas, multilaterales. Y en verdad, casi todo puede ser materia pues, de una escritura pública, ¿no? Sin perjuicio de que haya registros particulares para las transferencias vehiculares y las garantías mobiliarias. En ese registro de escrituras públicas se extiende, como dice su nombre, las escrituras públicas propiamente dichas, las protocolizaciones y las actas que la ley determina. La escritura pública es el instrumento notarial por excelencia. Y siendo el instrumento público notarial por excelencia, se le ha considerado que tiene partes. Una de ellas, la introducción, que se refiere a quiénes son los que participan en la escritura pública. Y a quienes participan en la escritura pública se les nombra, se les identifica con sus documentos respectivos, se califica su capacidad, libertad, conocimiento, se señala el lugar y fecha de reacción de instrumento, lo que se llama la fecha de extensión. Eso es la comparecencia. Y si bien no es usual que al momento de dejar una minuta, cuando en minuta las partes comparezcan frente al notario, el notario desde el momento mismo de la introducción podría rechazar o no la facción del instrumento si considera que existe o no capacidad. Ahora, antes de la introducción, puede venir una cosa que le llaman copete, referencia, síntesis o título, que es la indicación simplemente de cuál es el acto que se formula, con escritura de compraventa que realiza Juan Pérez a favor de Martín Rodríguez, ¿no? Antes de la introducción. En esta introducción, como le digo, es importante señalar que se va a considerar dónde se realiza, quién es el notario que lo realiza, a pesar de que sea su protocolo, puede estar un notario de licencia o de suplencia. Se va a identificar también quienes intervienen directamente por derecho propio, normalmente otorgantes, o quienes otorgan en representación de otra persona, que puede ser un otorgante, un representante orgánico, como un gerente o un apoderado de una persona natural. También se considera la existencia de testigos, que pueden ser testigos de arruego, si una de las personas no sabe, no puede firmar. Pueden ser testigos de identidad, si es que hay dudas por el parte del notario y no sale el sistema biométrico, por ejemplo. Existen esos testigos de identidad o también testigos instrumentales, porque así lo fija la norma, por ejemplo, como el caso de los testamentos. Y como era la norma notarial hace muchos años. También puede hablarse de la presencia de un intérprete, que no necesariamente es un traductor oficial, pero que coadyuva a poder expresar la voluntad de quien no conoce o no sabe el idioma castellano. También de ahí viene la intervención de los apoyos, bien conjuntamente con la persona con discapacidad o en representación de ella en casos específicos. Entonces, y sobre todo, acá se da fe de capacidad, libertad y conocimiento, que en verdad normalmente se verifica al momento de la suscripción de la escritura pública, lo cual es el elemento central, ¿no? de ello. Y también se ve, como debe haber sido materia de la clase anterior, la fe de identificación, que ahora parte por la identificación biométrica y supletoriamente permite la utilización de la ficha de RENIEC y adicionalmente otros testigos u otros documentos de identidad, y que en el caso del extranjero se incluye para los que tienen carnet de extranjería, la verificación en migraciones, que antes no era biométrica, pero ahora se va a introducir también la posibilidad biométrica, y cuando son con pasaporte, la verificación nada más del ingreso en el pasaporte, que es súper peligroso porque no garantiza siquiera la identidad o existencia de la persona
o de la vericidad del pasaporte, pero ¿qué es lo que se puede dar? Entonces, esa fe de identificación o fe de conocimiento, si es que el notario conoce y decide prescindir, o genera un protocolo, no un protocolo notarial, sino un protocolo entendido como un conjunto de pasos o de procedimientos dirigidos a garantizar la correcta identificación de las partes y evitar las suplantaciones o falsificaciones. Todo eso en la introducción de la escritura pública. Ahora, en el cuerpo de la escritura pública normalmente es lo que le llaman la parte contractual, pero a veces no es contractual, sino la parte en todo caso de la voluntad manifestada. Y que puede darse con minuta o sin ella dependiendo de los casos. Y cuando es con minuta, la minuta que en el Perú no es simplemente un borrador, sino es un contrato ya privado, por ejemplo, o un documento unilateral firmado por la parte y autorizado por abogado colegiado. Y a veces también ellas insertan las comprobantes que acrediten la representación. Por ejemplo, se ha dado representación a través del acta respectiva y no está escrita. O los documentos que los solicitantes requieran su inserción. Por ejemplo, yo quiero que se inserte el acta de entrega de la posesión. Los documentos que por decisión legal sean exigibles, por ejemplo, la bancarización. Y otros documentos que el notario considere convenientes. Por ejemplo, no, si bien no es exigible legalmente ni tampoco era materia del contrato, el notario desea poner una foto de que las partes han estado firmando para, por ejemplo, descartar cualquier tema de suplantaciones, ¿no? Entonces, todo eso va a estar en el cuerpo de la escritura pública. Que es como le digo el principal, ¿no? A veces con minuto, otras veces sin minuto. La conclusión, que es la tercera parte de la escritura pública, indica la fe de lectura que hace el notario por él mismo, por los otorgantes de la escritura, porque no era la minuta que ya firmaron, sino otro instrumento. Y ahí se hacen la ratificación de la voluntad, o sea, alguna modificación que hay que realizar. En algunos casos, si la minuta sí lo solicita, o las partes lo quieren fe de entrega, por ejemplo, de un cheque, un título de valor, de llaves, que se realiza en el acto mismo. Otros casos, en la conclusión hay que poner la transcripción de normas legales cuando éstas se citen en el contenido de lo que viene a ser el cuerpo, por ejemplo, de la escritura, y no estén detalladas cuáles son sus alcances para otorgamiento y facultades. Por ejemplo, yo otorgo poder con las facultades de artículos 7.4 y 7.5 del Código Procesal Civil y de repente el interesado ni siquiera sabe qué está dando. Entonces, para eso se transcribe. Después también en esta conclusión se elimina cualquier error o omisión de transcripción de otros documentos, la intervención de personas que sustituyen a otras por mandato, suplencia o exigencia de la ley, que inclusive se permite que puedan ser hechas en el margen, o sea, porque de repente no hay espacio. Vale decir, por ejemplo, Juan Pérez y Martín Rodríguez eran representantes de la caja Huancayo, pero eso fue en el 2021. Y ahora que se tiene que firmar la escritura pública de levantamiento de hipoteca, porque recién han traído la minuta, ya ninguno de los dos es representante. Entonces la minuta va a ser transcrita con esas personas, pero finalmente va a firmar Mario León y Lorio Moreno, y son los representantes actuales. Y para poner sus datos se puede usar hasta una anotación marginal y no es necesario hacer otra escritura pública. Después, en el inciso G y H se permite que el notario supere algunas omisiones, pero pequeñas, no hacer otra minuta, porque si no haría indirectamente lo que no puede, o corregir algún error que haya en el cuerpo o en otras partes del instrumento, lo cual son una pequeña parte que le permiten al notario tener una facultad creativa o activa, ¿no? Porque normalmente en el caso de la minuta, la intervención del notario está totalmente mediatizada por la obligación de transcribir legalmente la minuta. También constará en la escritura la constancia de la número foja donde se inicia y concluye, lo cual da seguridad que no va a ser modificada. La impresión dactilar y suscripción de los otorgantes como el notario. Las partes otorgan, firman, ponen su huella dactilar, se les verifica biométricamente y el notario, al concluir, autoriza o refrenda legalmente. Y además, en función de la modificatoria del decreto legislativo 1232 y antes del 1106, va a dejar constancia de haber efectuado las acciones de prevención de lavado de activos
que conforman el sistema notarial completo, el sistema de prevención que corresponde al notario. La conclusión de la escritura lleva a la impresión dactilar, que es obligatoria, y suscripción de todos los otorgantes, así como el notario, con indicación de la fecha en que firma cada uno de los otorgantes. Porque una escritura puede tener varias fechas, amigos, ¿no? Por ejemplo, se dejó la minuta hoy día, estamos 17 de abril, pues mañana se encontrarían todos los requisitos si se extendió el instrumento el 18 de abril. El día 19 de abril viene el vendedor, que ya había recibido el dinero, que firma la escritura y él tiene fecha de firma el 19 y el comprador recién viene el 20. Y en la misma fecha que vino el comprador, que termina esto, se procede la suscripción para el notario. Entonces, como ustedes ven, hay la fecha de ingreso de la minuta, la fecha de extensión del instrumento mañana, la fecha de firma del vendedor y firma de el comprador, que es el jueves 20, y también la fecha en la que suscribe el notario, que es la fecha de conclusión de firma, que es el 20, que es exactamente la firma que es la fecha que se hizo la última firma. Sobre este tema es pertinente indicar, mis estimados amigos, que no existe la posibilidad todavía de sustituir la firma física por una firma digital en una escritura pública. Cierto es que hay algunos proyectos y cierto es que en algunas latitudes se está permitiendo, bajo ciertos parámetros de especial seguridad, la utilización de firmas digitales y no firmas físicas, combinadas quizás con otros mecanismos de reconocimiento, como el reconocimiento facial, reconocimiento de las huellas dactilares. Pero en el Perú las firmas tienen que seguir siendo manuscritas y directas, y todavía, menos en el estado de nuestra legislación, no se permiten las firmas digitales. Ahora, hemos hablado ya de la identidad de los otorgantes, y lo importante cuando se da esta identidad de los otorgantes es que si el notario ha cumplido con los requisitos de verificación biométrica, comprobación a través de RENIEC y de otros, y los que están previstos, inclusive, por ejemplo, para extranjeros, la verificación a través de migraciones, él va a estar exento de responsabilidad. Pero si no da cumplimiento de eso y da fe de conocimiento y hay un error o una cuestión, él asume toda la responsabilidad y la sanción por haber dado fe erróneamente, aunque no sea dolosa directamente, de identidad de una persona, puede ser, o mejor dicho, la prevista es la destitución. ¿Ok? Por eso es importante que también se deje constancia en el instrumento de lo respectivo, ¿no? De cuál método de verificación se ha hecho, el biométrico, o si se ha hecho con comparación de lo que es las huellas de RENIEC, y de esta manera se pueda establecer la posibilidad de tener la seguridad de cómo es que se han llevado a cabo las comprobaciones respectivas, ¿no? Acá hay algunas cuestiones que ya hemos tocado. Acá se ve cómo la biometría auxilia la función notarial. Ahora se reconoce tanto un dedo del índice, no necesariamente el índice, puede ser el que le señala el RENIEC, índice derecho, índice izquierdo, de los dos dedos, y se obtiene una comprobación de que la muestra corresponde o que no corresponde. Y si no corresponde, pues no se debería llevar adelante, excepto que se trate a veces de un deterioro de huellas u otras cosas en la cual se podría utilizar otros medios alternativos. Finalmente, sobre los efectos probatorios de la escritura, muchos dicen que es un instrumento que se basa en sí mismo, está estructurada con todas las formalidades y requisitos legales, desde, por ejemplo, incluso con minuta o sin minuta, el acto va a producir todos esos efectos jurídicos, no es necesario normalmente otro documento que lo complemente, ni el reconocimiento de firmas, ni su contenido, y va a producir normalmente los efectos requeridos por las partes en cuanto su contenido sea legítimo y válido, ¿no? Ahora, acá en el Perú, a diferencia de muchos otros países, se requiere para la extensión de una escritura pública la presentación de una minuta. Minuta normalmente es un término usado para hablar de un borrador en que se consignan las bases o elementos principales de un contrato y que después se elevar de escritura pública. En otros países, como les digo, no tiene por qué estar firmado por las partes, ni siquiera autorizado por abogados, solo es eso, un borrador, minuta, que se lleva a cabo
para ayudar al notario a que formule su capacidad de reacción. Acá en el Perú, sin embargo, se ha consignado que es elaborada por el abogado, por un abogado que no puede ser el notario, porque el notario está prohibido redactar minutas, y siendo esto así, va a generarse que una vez presentada, el notario no pueda modificarla ni siquiera en ninguna parte, lo cual resta la capacidad creadora del notario, ¿no? Para los tratadistas españoles, la consignación de minuta tiene elementos intrínseco, pero le falta forma, y tampoco necesariamente tiene que ser firmada, cosa que no sé acá. Acá en el Perú, cuando habla usted de la minuta, habla de que sí contiene un acto jurídico, unilateral o bilateral, contractual, plurilateral, que ya puede ser exigible. O sea, si es que la formalidad pública no es ad solemnitate. Tiene un pedido de escrituración dirigida al notario público, es una expresión de voluntad de él o los otorgantes, supuestamente debe ser redactada y autorizada, o sea, refrendada, validada por un abogado colegiado, aunque a veces hay algunos que solo lo firman. Hemos dicho que acá en el Perú tiene que firmarse por los otorgantes, con lo cual ya a veces es un contrato, tiene que tener fecha. Obviamente entre las partes tiene un valor probatorio, ¿no? De repente no tiene fecha cierta frente a terceros y todo lo demás, pero entre las partes tiene un valor, obviamente comprendiendo su autenticidad. Todavía se trata de un instrumento privado. Si no está firmado por las partes, al menos en el Perú no tiene efectos probatorios. Algunos actos no requieren presentación de minuta. Y obviamente debe contener en su desarrollo los requisitos de fondo y forma que requiere el acto jurídico que pretende formalizar. Las minutas no se van a archivar conjuntamente con las escrituras públicas, sino van a, como hemos dicho, formar parte del archivo en un minutario, en donde antes solo se ponía la minuta, pero ahora se pone la minuta, ahora se adjuntan los impuestos, ahora se adjuntan las partidas registrales, los formatos de bancarización y un montón de elementos que ahora se han vuelto necesarios para esto, ¿no? Y que no están dentro del mismo lugar que la escritura, sino en otro lugar. No en todos los casos es exigible una minuta autorizada por abogado. Alguien puede venir y hacer su manifestación directa de voluntad ante notario, aunque muchas veces se recoge en un papel. En poderes, tratándose de unilaterales, se renuncia a la nacionalidad, que es un acto normalmente unilateral. En nombramiento de tutor y curador, cuando es posible que la persona lo realice, ¿no? Es un tutor que va, dativo que va a presentar para que el juez formalice la designación, el reconocimiento de hijos, que puede hacerse vía escritura pública, son actos extramatrimoniales, porque los matrimonios no lo requieren, y puede hacerse a través también directamente ante el mismo registro. Ese reconocimiento de hijos también no requiere minuta. La autorización de matrimonio de menores de edad, aunque no se requiere tanta formalidad, muchas veces basta solo un instrumento privado con firma legalizada, pero también en ese caso no se escribe minuta. Recuerden que debe haber por lo menos hasta 14 años y pueden las partes formalizar esa voluntad. Y dice que en caso de disentimiento de uno se considera el consentimiento. La aceptación expresa o renuncia de la herencia. Ustedes se recuerdan de que sin la renuncia no es, si no se renuncia a la herencia entre los 3 meses, si la persona está dentro del territorio nacional los 6 meses fuera, desde que se tomó conocimiento de la muerte del causante, pues esa situación precluye. La declaración jurada de bienes y rentas, nadie los hace de esa manera, normalmente ahora se publican. La constitución de pequeña microempresa, y en este caso, a diferencia de los actos anteriores que normalmente eran unilaterales, es contractual, y se utiliza muchísimo, sobre todo en el CITSUNAR, la donación de órganos y tejidos, que no necesariamente tiene que ser por escritura pública, pero puede hacerlo, y en este caso es unilateral y obviamente excluye cualquier prestación económica. La hipoteca unilateral, para efectos del registro, después de alguna interpretación del tribunal registral, se ha considerado que la hipoteca no es un contrato, sino es una afectación, entonces puede ser hecha unilateralmente por el dueño del bien y estar sujeta a la aceptación por el acreedor, antes de lo cual puede ser levantada en cualquier momento y tampoco requiere minuta. El arrendamiento con intervención notarial, que tiene desalojo con intervención notarial, como una forma de simplificar su utilización y no encarecer los costos. La ley 3933
y otros que pueda señalar la ley en casos específicos. Finalmente, terminamos señalando que una protocolización es cuando un documento que no es propiamente protocolar es ingresado al protocolo del notario. Entonces, la escritura en verdad no tendría que protocolizarse porque es protocolar. Pero, por ejemplo, un fallo judicial, un documento administrativo o una certificación extraprotocolar, alguien quiere que se conserve, el juez, o porque así lo establece la ley, por petición de las partes, ¿no? O por conveniencia de la estabilidad y seguridad jurídica, quieren que eso quede en el registro de escrituras públicas. Pero no es para formalizar un contrato, sino, por ejemplo, reitero, es un expediente judicial, por ejemplo, de inventario. Entonces, lo que va a hacer el juez o el funcionario público es remitir un oficio diciendo que quiere que se protocolice algo y el notario no va a hacer una calificación de legalidad como hace con las escrituras públicas, sino simplemente va a recibir la orden, extender un acta en la que va a decir que ha recibido tal cosa y lo incorpora al protocolo notarial. Igual si es un documento administrativo o si las partes las solicitan un acta, una certificación, por ejemplo, una legalización de firmas que quiere que se incorpore al protocolo notarial y esté siempre en el protocolo, también puede solicitar. Claramente se ven las diferencias. Las escrituras públicas son actos generales de relaciones jurídicas, normalmente actos jurídicos. Las protocolizaciones lo que hacen es mantener un documento que no es un formaliza un acto jurídico. La escritura tiene una formación que pasa por varias etapas. Las protocolizaciones no pasan por ninguna etapa. Solo se recibe y se agrega, normalmente. Las escrituras son redactadas por el notario conforme a la voluntad del otorgante con las limitaciones que hay con el tema de la minuta. Las protocolizaciones no tienen una redacción propia porque lo que se hace es simplemente dejar constancia del archivamiento. En las escrituras el control del notario tiene control de legalidad. Y las protocolizaciones, el fallo o el documento administrativo no es materia de control de legalidad, sino de incorporación. Por eso, un acta notaria, un acta de protocolización contiene el lugar y fecha y nombre del notario. La materia del documento, por ejemplo, protocolización de inventario, nombre de los intervinientes de inventario que solicitan la sucesión de Juan Pérez Pérez, conformada por Martina, Manuel y Mario Maragunich. El número de fojas en que conste, hoy el expediente consta de 375 fojas. Se ordenó la protocolización por el juez Enrique Becerra Medina y el secretario cursor, la secretaria cursora Paola Medina. Convención de la resolución que ordena la protocolización, porque así lo dice, por ejemplo, el Código Procesal Civil, que estos inventarios se protocolizan y está consentida ejecutoriada. Y en el caso muy especial de protocolizar laudos arbitrales y por temas de falsificación que se dieron también en los años 90, en los años 2015 y primera parte de la década del 2010, se pone algo que no es propio, ¿no? Que firme el árbitro si es un árbitro único o uno de los árbitros asignados por el tribunal, lo cual se hace para evitar falsificaciones. Ahora, los documentos que están adjuntos a la protocolización se ponen junto a la misma y en mismo tomo o en documento anexo donde queda sentada la protocolización y obviamente son disponibles, ¿no? De esa manera, un documento que era extraprotocolar se vuelve protocolar y va a ser conservado por el notario con vocación de permanencia. Bueno, mis estimados amigos, hemos tratado de manera rápida, esquemática y de la manera más sencilla de poder desarrollar todos los temas que eran materia de este módulo 3. No sé si tienen alguna duda, pregunta, cuestionamiento adicional a lo que hemos ya desarrollado. Parece que no. No, parece que no. Entonces, si es así, porque ya justamente estamos también con la hora, me queda nuevamente agradecerles su atención, agradecerles el tiempo brindado y quedar pues a disposición para la próxima reunión que va a ser en algunas semanas, en las cuales vamos a tratar las faltas 15, 16, 17 relacionadas a la contratación electrónica y otras más. Desearles que les vaya muy bien y que tengan una excelente semana y que continúen aprovechando el curso el que viene desarrollando Escuela Jurídica.